Resignificación del abandono. Ese es uno de los temas que nos ha generado tanto sufrimiento en distintas versiones en nuestra vida, en nuestro presente, en nuestros pasados, porque se habla mucho del tema abandono, cómo supero la herida de abandono, cómo me puedo resignificar frente a los hechos y contarme una historia distinta a lo que fue mi vida, a lo que fue mi pasado. El abandono es una de las palabras que más se utiliza en las terapias psicológicas y astrológicas, o sea, esto es en las dos. En las dos se utiliza mucho porque vamos a encontrar una partecita, una pequeña partecita de nuestra vida que pareciera no estar a gusto, muchas veces con lo que se está viviendo. Y hay una sensación colectiva, esto es muy colectivo de soledad y una sensación como muy colectiva de eso, de qué pasa con el abandono, con ciertas áreas de nuestra vida. Por eso hoy lunes 30 de marzo quise aprovechar este espacio, esta ventana, esta oportunidad que nos da la vida, un respirar más, un día nuevo y empezar la semana hablando un poquitico más a fondo de esta palabra que se requiere tanto por estos días y que hace tanto ruido en distintos procesos de nosotros y por lo general, cuando esto no lo tenemos bien apalancado o no lo tenemos bien sembrado, bien cimentado, pues esto empieza a hacer estragos en nuestro mundo emocional, en cómo nos sentimos y en cómo nosotros percibimos la vida. ¿Qué pasa con el abandono? Hay algo en la psicología que nosotros le llamamos heridas de infancia. Entonces, las heridas de infancia son todas aquellas heridas que se dan por el efecto de ser infante, puntual. Hay otras doctrinas, hay otras disciplinas psicológicas que lo toman como no, las heridas de infancia fueron aquellas que se generaron a través de los padres y entonces el papá y entonces la mamá. Es que si metemos al papá y si metemos a la mamá a que nos resuelvan las heridas de abandono, las heridas de infancia, pues esto genera un retraumatismo, genera algo peor. En cambio, visto desde la psicología humanista, visto desde la psicología de Carl Jung, visto desde la individuación y del poder que tengo yo sobre mi propia existencia, pues aquí separamos. Por eso a lo mejor ustedes han escuchado a lo largo de la vida que las heridas de infancia son todas aquellas que se generaron con el vínculo. Cuando por el contrario, por eso me encanta la astrología, la psicología de Carl Jung, porque a través de la psicología de Carl Jung nos habla y nos abre una oportunidad acerca de la individuación. Y su misma palabra lo dice, individuación es que yo asumo el proceso como mío. Y a partir de ahí empiezo a desarrollar todas las aristas o todo lo que me está pasando o lo que me ha sucedido para resignificarme. De ahí viene la palabra resignificar, darle un retrato distinto, darle una narrativa diferente a eso que yo viví. Para esto es importante tener claro qué es el abandono y tener claro también cuál es el proceso que yo debo hacer con él. Si nosotros tomamos que las heridas de infancia son todas aquellas que se generan por el simple hecho de ser infante, ¿qué quiere decir esto? Que todos pasamos por ahí. Todos evidentemente tuvimos una infancia, todos el simple hecho de haber pasado, de haber sido niños de 3, de 4, de 7, de 8, de 10, el haber tenido todo ese proceso de infancia, se generaron una cantidad de heridas. Así el mundo hubiera sido con nosotros una maravilla, así la vida nos hubiera tratado muy bien, así mamá y papá fueran los mejores. Supongamos que hay un termómetro, una medida de cómo poder decir cuál fue la participación de mamá y de papá y vamos a decir que fue excelente, que fue la mejor. Aún con todo y eso, el simple hecho de haber sido niños ya se generaron unas heridas por defecto. Es decir, que de fábrica, visto desde aquí, pues ya hay una cantidad de temas que nosotros en la edad adulta, una cantidad de heridas que nosotros en la edad adulta, desde la adultez, nos corresponde asumir y nos corresponde empezar a tratar para tener una mejor calidad de vida que nos conduzca a una individuación feliz y permanente. Una de estas heridas de infancia se llama el abandono. Por eso el título de hoy es Resignificando el abandono.
Todos los seres humanos tenemos este tema de abandono, todos. Y para esto no se necesita que alguien nos abandone. Eso es lo que nos han enseñado. O de esa manera nos han vendido este tema del abandono, ¿no? Que en efecto tiene que haber una situación de. Pero observemos que a través de esta dinámica, pues no es necesario, no se requiere que haya otra persona que ejecute un abandono sobre mi existencia para que yo lo pueda percibir. Esto lo vemos en casos de personas que nunca fueron supuestamente abandonadas por mamá y papá y aún así sienten eso, porque es muy individual, es muy íntimo. ¿Qué es lo delicado de esta situación de resignificar el abandono? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros involucramos en ese proceso que es netamente individual, nosotros involucramos a otros. Llámese papá, llámese mamá, llámese hermanos, llámese y muchísimo más pareja. O sea, la pareja es como la que de últimas, de últimas, de últimas deberíamos meter. Entonces, cuando llevamos todo eso, metemos todo eso a otra persona, pues el tema del abandono se vuelve un cráter y eso no lo llena nadie. Esos cráteres en la vida por lo general suelen hacer muchísimos estragos en nosotros. En cambio, si nosotros lo tomamos desde la liberación junguiana y si nosotros empezamos a utilizar el abandono como algo que por defecto se da en mi vida, pues eso me permite algo supremamente valioso en los procesos espirituales, que es soltar al otro. Suelto a mamá y suelto a papá. Me queda más fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque digo, es algo que por naturaleza se da. Todos los seres humanos, con el simple hecho de haber sido niños, por el simple hecho de haber sido infantes, ya tenemos dentro de nuestra psique un reflejo y una idea de la palabra abandono. Entonces, esto nos lleva a cuestionar la segunda. Nos lleva a cuestionar de manera muy crítica la segunda y es, visto desde esta forma, ¿puede un ser humano abandonar a otro? ¿Podría otra persona, o sea, un ego, una estructura egoica, una entidad, un yo, tiene la capacidad de abandonar a otro? Pueden haber dos respuestas, una que sea sí y otra que sea no. El punto no es si sí o no. El tema es cuál yo elijo, porque cada uno somos libres de elegir lo que queramos. Eso está clarísimo. Yo puedo elegir sí, sí, en efecto, una persona tiene la capacidad de abandonar a otra. Yo puedo elegir esa. De otra parte, me puedo permitir decir no, tal cosa es imposible. Un ser humano no tiene la capacidad de abandonar a otro. Hay una Y. Hay una y yo estoy en la mitad. Hay una Y donde yo debo elegir cuál voy a comprar, sí o no. Cuál me da paz? ¿Cuál me da felicidad? ¿Cuál me da salida? ¿Cuál me da asertividad? ¿Cuál me conduce a algo positivo? ¿Cuál me alimenta? ¿Cuál me nutre? Eso es lo que debemos mirar. No es tanto decir sí, sí, porque sí y sí. O no, no, no y porque no, no y no. No es tanto eso. El tema es aquí pensamiento crítico. Ok, hay dos variantes. ¿A qué me lleva la una y a qué me lleva la otra? ¿A qué me lleva a pensar? ¿A qué me lleva a creer que sí, que en efecto una persona tiene la capacidad de abandonar a otra? ¿Eso a qué me lleva? Pues me lleva a que el otro me hizo, me lleva a que fue mi mamá, me lleva a que fue mi papá, me lleva a que terrible, me lleva a que yo estaba bien, pero imagínate, me lleva a sufrimiento, me lleva a victimización, me lleva a lacerarme, me lleva a que tiene que pasar algo de afuera, me lleva a que se supone esa persona que me abandonó pues tiene que hacer algo que ni yo mismo sé qué es, pero tendría que hacer algo para que en efecto esto se me quite. Y dejo la resignificación, se la dejo al otro, creyendo que sí. Ahora, ¿qué pasa si yo opto por la no? Ningún ser humano tiene la capacidad de abandonar a otro. ¿A qué me lleva eso? A que la pelota queda en mis manos. ¿A qué me lleva eso? A que no hay un otro. Porque ya estoy diciendo de entrada que ningún ser humano tiene la capacidad de abandonar a otro. ¿En qué se sustenta
desde la psicología junguiana, desde la individuación, que ningún ser humano tiene la capacidad de abandonar a otro. Sencillo, porque los seres humanos no somos cosas, los seres humanos no somos animales, los seres humanos no le pertenecemos a nadie. Las cosas tienen dueño, los animales tienen dueño. ¿De quién es el perro? Ah, el dueño es este. El dueño es Marco. ¿De quién es esta casa? De Pedro, de Juan. Pero las personas no somos cosas ni animales ni objetos. Las personas, nadie posee a otro ser humano. Somos personas. Luego entonces, al no poseerle a otro ser humano, nadie es mi dueño. Yo mismo soy mi propio dueño. Entonces, no hay tal fuerza de que otra persona tenga la capacidad de abandonar a otra. ¿Cómo hace un ser humano para abandonar a otro? Eso puede estar afuera, claro, eso está afuera, eso está en el mundo. El punto no es lo que está en el mundo, el punto es cómo lo hilo, cómo lo conecto a mis creencias, a mi filosofía de vida que me nutra a mí. No es lo que eso significa en lo social, en lo político, no, no es lo que eso esté afuera solamente puesto, pero a mí cómo me nutre esto. Si llego a esa conclusión profunda de individuación, individuo, uno, inside, adentro, de que ninguna persona tiene la capacidad de abandonarme, empiezo a ser libre. Desde la misma creencia, desde la misma fijación de la creencia, empiezo a ser libre. Porque luego entonces estoy diciendo ya desde mi observador que ningún ser humano tiene la capacidad de abandonarme. Es decir, nadie afuera tiene el poder de hacer tal cosa conmigo, simplemente no aplica. Eso me permite a mí liberar a cualquier otro ego, a cualquier ego que pueda ser ego mamá, ego papá, ego pareja, ego estado, ego, un hijo, y quedo libre. Quedo libre para asumir el proceso de lo que estoy sintiendo desde mi individuación, porque eso ya queda en mis manos. Ah, ok, empiezo desde la creencia, empiezo desde el concepto, empiezo desde lo que significa para mí la palabra abandonar, abandono. Cuando entramos en ese proceso de ser conscientes, porque para esto se requiere conciencia, ser conscientes que el otro no tiene tal poder sobre mí de ejercer un abandono o un supuesto abandono, la pelota queda de mi lado, queda de mi cancha la pelota. Y ahí yo la puedo patear a mi gusto, a mi elección. Ahí yo puedo patear, ahí yo puedo usar el bate. Entonces, empiezo a comprender que el tema de abandono es algo propio. Solo existe una sola persona en la vida que tiene la capacidad de abandonarme, el sí mismo. Y llegando a esa parte fina de que sí, en efecto, hay una sola persona que tiene la capacidad de abandonarme y esa persona soy yo, entonces surge la resignificación del abandono, la resignificación del abandono. Empiezo a instalar nuevos códigos mentales que me permiten asumirme y aceptarme y encontrarme o recuperarme de mi propio abandono, porque eso sí existe. Es decir, que ni otra persona tiene la capacidad de abandonarnos y viceversa. Nosotros tampoco tenemos la capacidad de abandonar a otra persona. Pero sí puedo abandonarme a mí mismo. Sí me puedo dejar a mí mismo. Me puedo dejar a mí mismo atrás. ¿Cuándo nos dejamos? ¿Cuándo nos abandonamos a nosotros mismos? Nos abandonamos a nosotros mismos cuando incluso estoy diciendo el me abandonó, ahí ya me solté, ahí ya me dejé, ahí ya no hay fuerza dentro de mi yo. Ese es el tema. El punto no es que sí o que no. Hay dos variantes. Fíjense esto tan interesante, dos variantes. El tema es si elijo esta, ¿a dónde me lleva? Y si elijo esta, ¿a dónde me saca? ¿A dónde me saca cada una? Y ese es el poder o esa es la energía del libre albedrío. Ahí es donde yo sí hago uso de mi libre albedrío de elegir una u otra. ¿Mm? Empieza por ahí. Con esta pequeña introducción, los saludo hoy lunes 30 de marzo, hablando de un tema fascinante, un tema que pisa muchos callos, es un tema que no es fácil.
Es un tema que no es fácil porque muchas veces lo hemos venido atesorando de manera inconsciente y lo defendemos incluso ante el terapeuta, ante el astrólogo, ante el psicólogo, lo defiendo. No, pero es que Javier, espérame porque a mí sí me abandonaron. No, 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 espérame que es que tú no conoces la historia. Espérame que te cuente y cuando yo te cuente mi historia, tú te vas a dar cuenta que a mí sí me abandonaron de verdad, verdad. ¿Por qué no utilizar todos esos argumentos? ¿Por qué no utilizar toda esa fuerza? ¿Por qué no utilizar toda esa defensa, todo ese arsenal? ¿Por qué no utilizar toda esa energía que he venido sosteniendo el que sí me abandonó 5, 6, 7, 10 años? ¿Por qué no utilizar todo ese combustible para aprender a argumentarme de una manera distinta? Para aprender a colocar, resignificar. De ahí viene la palabra psicológica que se utiliza mucho en los procesos de individuación, que es la resignificación. ¿Qué es resignificar? Es darle toda la vuelta, es atreverme, porque para eso también hay que tener coraje, voluntad. Es atreverme a asumir algo que yo he venido considerando que no es mío y que está en el afuera y que algo tiene que pasar para que esto se me quite o la otra persona tiene que arrepentirse o el otro tiene que venir y dejar de endosarle y de darle poder al otro y ese poder que le estoy dando al otro, mejor me lo doy a mí mismo para salir de este hueco. Mejor lo utilizo todo ese poderío para yo salir de este hueco. Porque es que si le sigo dando poder al otro, esto es crudo lo que voy a decir, pero así es la vida. Al otro le vale. Sea tu mamá, sea tu papá, sea tu hermano, sea lo que sea, si tu expareja ni se diga, al otro le vale. A la otra persona le vale. Y así no le valiera, y así la otra persona quisiera hacer algo para sacarnos del supuesto abandono, fíjense que está impedida. Esa persona, ese otro está impedido para sacarme a mí del lodazal del que yo creo que estoy siendo o fui abandonado. El otro no va a encontrar ninguna herramienta que le sirva para que yo deje de percibir el abandono, porque es que ¿quién siente el abandono? ¿El otro o yo? Yo. ¿A quién le corresponde solucionarlo? ¿Al otro o a mí? Pues al que lo está sintiendo, al que lo está aportando, no al otro. Por eso digo que es complejo, porque pues sí, se enreda un poco. Se enreda un poco y ahora con todos estos temas y estas actualizaciones psicológicas y ahora con el tema de la tecnología y ahora con tantas cosas que hay, la programación neurolingüística, la biodescodificación, a buena hora, todos estos procesos de mindfulness, todos estos procesos de mindset, todo lo que tiene que ver con la psicología junguiana, humanista, lo estoico, asumirme, aceptarme, etcétera, asumir el desafío de vivir, pues todos estos procesos del guerrero, de efecto mariposa, transformación, pues a la final todas esas disciplinas convergen al mismo punto que estamos tratando. Dice por acá Denia en Instagram, voy a anotar eso por hoy, maestro, y cómo se vería el abandono en el yo. Entonces me dejo sin nada, me siento vacío. ¿Mm? ¿Qué pasa? Lo que ocurre aquí es lo siguiente. ¿Cómo hace una persona o cómo es esto de que nadie me puede abandonar, pero yo sí me puedo abandonar a mí mismo? ¿Cómo me abandono a mí mismo? Cuando estoy poniendo al otro antes que a mí. Ahí ya me estoy abandonando. Y ese otro puede ser una mamá, ese otro puede ser un papá, ese otro puede ser un hijo. Por ejemplo, la mujer, si tú eres una mujer que dices, mi vida son mis hijos, inconscientemente te estás abandonando. Es que mi vida son mis hijos, mi todo son mis hijos. Ahí eso se llama abandono, eso es abandonarse a uno mismo. Estoy reduciendo la expresión del yo a mis hijos. Eso suena muy bonito, eso suena muy, qué bello, eso suena muy, ay, una mamá que sí lo entrega todo. Eso suena plausible. No, pues claro, sí, no, 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 eso está muy bien, claro, tus hijos.
Pero ¿qué está pasando en la persona que dice eso? Mi mundo son mis hijos, que se está abandonando. Inconscientemente se está abandonando y no se está dando cuenta que está depositando una cantidad de energía en el del yo y la proyecta a sus hijos. ¿Y qué pasa con los hijos? Pues los hijos se van a ir. ¿Y qué pasa cuando esos hijos se vayan? ¿Cómo queda esa mujer? Me siento abandonada por mis hijos. A la final va a tener que hacer el mismo proceso. Siento que me abandona, o un primo, o un hermano, o una pareja. Es que mi pareja es todo, es que mi matrimonio lo es todo, es que mi familia lo es todo. Ahí la persona se está abandonando inconscientemente. Por eso digo, esto es inconscientemente. ¿Cuándo más me abandono? Cuando yo quiero hacer algo, pero le digo al otro si quiere hacerlo. Y ese otro me dice no. Entonces yo termino no haciéndolo porque el otro no quiere. Llámese pareja, llámese hijo, llámese, ¿quieres ir a comer allí? No, yo no quiero ir a comer. Ay, entonces yo tampoco voy. Ahí me estoy abandonando inconscientemente. Por eso es que ninguna persona tiene la capacidad de abandonarme, pero yo sí me puedo abandonar a mí mismo sin darme cuenta. Y cuando menos piense voy cayendo, 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 hasta que llega un punto de vacío y llega un punto de angustia existencial donde yo digo, ¿dónde estoy? Me perdí, ¿dónde estoy yo? Me abandoné desde hace muchos años, me dejé, me abandoné, me dejé, me solté, me perdí, estoy perdida, estoy perdido, porque eso no es de un día para otro. Lo vamos haciendo con pequeñas cosas, creyendo que está muy bien, creyendo que es muy guau. Ahí surge el abandono. Eso sí es abandono. ¿Mm? Francisca, totalmente de acuerdo desde mi mirada como psicóloga clínica. Mira, qué fuerte, maestro. Sí, tiene mucho sentido, pero no nos damos cuenta porque además fuimos educados para dar y dar. Exactamente, ¿no? Ahí no se fija, ahí pasa derecho. A veces creemos que eso no tiene nada que ver. Y miren que eso, pues, marca una gran diferencia. A ver, ¿quién está por acá en TikTok? Yo sí que hice esto de sentirme abandonada después de mucho tiempo. Exacto. ¿Y cuál es la cura? ¿Cuál es la cura para superar el abandono? La disyuntiva de sí o no. Eso es lo que yo siempre le digo en consulta cuando trabajo los temas de abandono con algún consultante. Siempre llegamos a ese punto. Siempre llegamos a ese punto. Siempre, siempre lo llevo a ese punto. Debemos elegir. Porque si yo elijo la de que sí, otra persona me puede abandonar, pues la salida nunca va a haber salida. Siempre va a estar ahí en un trompo y siempre va a estar en algo vicioso y siempre va a estar viciada la información. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya soy consciente y ya lo fijo como una creencia de que sí, en efecto, nadie me puede abandonar y asumo esa responsabilidad de que nadie va a venir a solucionarme, asumo esa responsabilidad de que nadie va a venir, pero desde el amor, desde, ¿sabes? Desde la aceptación, desde mi trabajo personal, porque esto también se puede asumir desde el odio, desde la rabia. Es que yo estoy solo, yo estoy sola o a mí nadie me soluciona, a mí nadie, también lo puedo decir con rabia. Es muy distinto cuando yo interpreto esto de mi propia individuación y soy consciente de que a nadie le corresponde solucionarme mis temas emocionales. Nadie vino a solucionar mis traumas, nadie vino a solucionar mis carencias, nadie vino con esa misión de solucionarme a mí. Cuando ya nos decimos esa verdad de que nadie, no existe una persona ni su pareja, la pareja corresponde al 0,002% de tu vida. Un hijo equivale al 0,001% de tu vida. Tu mamá corresponde al 0,00, pues se reduce al óvulo, o sea, ya dio un óvulo, ¿qué más le pides? Ya, el resto dio por demás. Papá con un espermatozoide fue suficiente, ese era su trabajo. Ya pedirle de ahí más para allá, eso es ser abusivo.
Ya te dio un óvulo y el otro ya te dio un espermatozoide, ¿ya qué más les vas a pedir? No, que aquí, que ya, suéltalos, ya estás ahí, ya estás vivo, estás respirando, ¿no? Inhale, pues listo, ya, ok, vamos, adelante. Eh, Cuando nosotros nos aprendemos a decir esa verdad de que nadie y no existe otra persona que venga a solucionarme, que venga a amarme, que venga a acompañarme, que venga a vivir con esa realidad, aprender a vivir con semejante realidad, pues eso me lleva a fortalecerme, eso me lleva a desarrollar unas capacidades internas, eso me lleva a lo que significa la palabra resignificación, resignificando el abandono, porque me atrapo, me contengo, me aprendo a sostener a mí mismo y comprendo que todos estos temas pues son propios. Qué complejo se vuelve cuando le damos eso a otras personas, a cualquier persona que se le da. Con esto no quiero decir que no valga la pena compartir, es que compartir es distinto. Una cosa es compartir con otro ser humano algo. Una cosa es compartir con un hijo, una cosa es compartir con una pareja, una cosa es compartir con la sociedad. Claro, compartir es eso. Y otra muy distinta es esperar que la sociedad me solucione. Otra cosa muy distinta es esperar que mi pareja me solucione. Otra cosa muy distinta es esperar que un hijo me solucione porque yo le di mucho a un hijo. O sea, yo le di a un hijo 10 años, 20 años, pues ahora que tienes 20 años, devuélveme algo de lo que te di. O ahora que tienes 30, devuélveme algo de lo que te di. Porque dejé de ser yo para dártelo a ti, entonces siento que ahora tú me lo debes devolver a mí. O aunque sea la mitad, devuélveme algo. Y ahí es donde vienen las migajas que hablábamos ayer domingo con Juan Carlos Gómez en Venus en Tauro. Y ahí es donde empezamos a pedir migajas. Al menos aprender a pedir el pan completo, pero resulta uno pidiendo migajas ahí de algo, ¿no? Tal cual, nuestros padres ya nos dieron lo que nos tenían que dar, dice por acá. Elegimos dar, pero el otro no tiene el deber de devolverlo. Exacto. Entonces esto tiene dos caras. O asumo que el abandono a regañadientas es que como a mí me toca solo, a mí me toca sola, a mí me toca de tal manera, asumo mi propia existencia con una carga como si al resto del mundo no le correspondiera solo. Pues claro, a todos nos corresponde solucionar muchos temas solos y de hecho a eso se vino, a solucionarlos solos. Que nosotros muchas veces por inconsciencia abusivamente resultamos metiendo a otras personas en nuestro tema, involucrando a otros en nuestros rollos y en nuestros vacíos y en nuestras carencias. Y digo inconscientemente porque muchas veces se hace de manera inconsciente, creyendo que el otro me tiene que solucionar. Que esa es una forma de pensar, o sea, ni más faltaba. Yo puedo pensar que este me va a solucionar o que esta persona me va a solucionar o que ahora que ya estoy casada esto se va a mejorar o ahora que esto tal, pero ¿cuánta gente casada no se siente sola? ¿Cuánto casado no se siente solo? ¿Y cuánta persona sola no se siente acompañada? Entonces esto tiene su más y su menos. Esto tiene su punto. Por eso hoy lunes pues había que entrar con un tema que, con tanto Estelio Menaries tocando un poquitico la astrología, pues esto nos lleva también a conectar con eso. Como dices, Nata, algún día, no, alguien un día me dijo, nadie te obliga, si quedas que sea por amor, porque lo eliges. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Dice por acá, el tú debes poder solo y otras realidades muy fuertes. Está bien también. Gran tema hoy. Debo desconectarme, estoy en el trabajo. Muy bien, Silvia. Muy buen tema, Javi. Gracias por traerlo hoy. Exacto. Estos temitas nos ponen mucho a reflexionar y nos ponen el balón en nuestros pies. Entonces, cuando ya tenemos el balón en nuestros pies, es fácil pegarle a la pelota.
es fácil pegarle a la pelota. ¿Qué más tenemos en el playlist ahí? El tema específico, cuando nosotros ya soltamos a la otra persona del supuesto abandono, llámese pareja, llámese, ¿sí? Cuando ya entramos en esa vibración, ahí es donde se siente el gozo, ahí es donde se siente la alegría, ahí es donde se siente el bienestar. Darnos cuenta también que el cerebro asuma y que el cerebro empiece a vivir con esa nueva realidad de que ningún ser humano tiene la capacidad de abandonarme, no solamente decirlo, ya cuando el cerebro lo tiene integrado y cuando ya tus células responden a ese comando, eso es un búnker y eso es una vaina, eso es un tema, eso ahí no, eso se vuelve impenetrable. Cuando nosotros grabamos y fijamos y el cerebro se cree el cuento, se cree el título de que ningún ser humano tiene la capacidad de abandonarme, esto se vuelve impenetrable, te vuelves como un búnker. Ahí sí es que de verdad ahí no entra, no hay misil que entre allá, literal. No hay misil que entre a modificar eso. Cuando te sellas en esa verdad, cuando fijas eso como propio y como adherencia y te vas con esa bandera, pues eso no hay otra alternativa que poder. Y eso es poder sobre mi vida, eso es poder sobre el yo, eso es poder de existencia. Puedo salir libremente, me siento con fuerza, me siento con confianza, me siento disponible a relacionarme con el mundo. Ya no ando temeroso de que si será que se va, que si será que se queda. No, me puedo abrir, me abro a la vida. Ya no ando mirando que si esta persona, ¿será que esta persona me puede hacer daño o no? Ay, ¿y será que de pronto este no? Es que si me abro mucho, va y me hace daño. Y de pronto si tal cosa, va y me abandona. O si tal, ya no ando con eso, sino que tengo esa fortaleza y esa convicción de decir, me abro porque nadie tiene la capacidad de abandonarme. Nadie tiene la capacidad de despojarme de mí mismo, porque no le pertenezco a nadie. ¿Te quieres quedar? Quédate. ¿Te quieres marchar? Márchate. Y no es que no se sienta, por el contrario, es sentir con mucha conciencia fina. Por eso es tan importante elegir, porque empezamos este live hace media hora, empezamos este live, ¿sí o no? Debo aprender a contestarme eso. ¿Sí alguien tiene la capacidad de abandonarme o no? Ningún ser humano tiene la capacidad de abandonarme. Desde ahí tienes que agarrar esto, porque si lo agarra más adelante no le va a dar. Desde ahí lo debes agarrar. ¿Sí o no? Para ti, cuestiónate eso, ¿sí o no? Porque desde ahí viene el resto. No, sí, porque es que en efecto yo era una bebé, porque si empiezas a argumentar desde el sí y empiezas a agarrarte del sí, es válido. Es válido. Hay dos opciones, tú eliges. O sea, esto sí ni más faltaba. Hay dos opciones. Si quieres agarrar el que sí, el que alguien sí, el otro tiene poder sobre mí y yo le pertenezco al otro, luego entonces el otro me abandonó. Quédese ahí, nútrase con eso, viva con eso, aliméntese de eso, no salga de ahí, encuévese bien encuevado allá, quédese allá, ¿sí? Eternícese, momifíquese en ese sí y me cuenta de aquí a 5 o 10 años cómo le va. Quédese ahí, ojalá unos 20 años. Y en 20 años me dices, sí, Javier, aquí estoy momificada en el sí y me cuentas de qué te ha servido y de qué te ha nutrido. Y está de otra parte el no. ¿Cómo es posible que otra persona tenga la capacidad de abandonarme? ¿Quién dijo esto? Si yo no le pertenezco a nadie, yo me pertenezco a mí mismo, a mí misma. Ningún ser humano tiene la capacidad de abandonarme. ¿Quién dijo? La gobernabilidad es mía. Y si agarras el no, en 5 años y en 10 años, momifícate ahí y me dices en 10 años, 5 años, cómo estás. Es más, a los meses. A los meses me cuentas cómo estás.
de cuántas cosas no te has liberado y cuánto empoderamiento no tienes. Es que esto es desde la cabeza. Esto no es dejándoselo a la vida a que me diga, ay, ¿será que sí? Es que yo no sé si sí. No, hay que aprender a determinar. Eso también es mucho lo que estamos viviendo ahora. Saturno en Aries, hasta donde yo me aprendo a decir grandes verdades y asumo la existencia del yo. Y eso es con decisiones, esto es con elecciones, esto no es con que es que a mí me parece que no, no, no. Hay momentos en la vida donde paquete, a la cabeza, a la yugular. Y si no el ego nos bota lona. Si no el ego nos bota lona ahí. Ni siquiera es la gente, ni siquiera es el otro. Mi propio yo. Muchas veces pesa tanto el ego que eso es lo que cansa. Esa es la sensación de cansancio, seguir sosteniendo la propia estructura desde esa creencia que no me nutre. Mm. Por acá me dice, ¿qué le decimos a los ancianos? ¿Qué le decimos a los ancianos? El juego es para todos. Por eso esto hay que aprenderlo a tiempo. Porque si yo aprendo esto a tiempo, voy conectando con las distintas versiones que hay. ¿Sí? Claramente cambiar de un paradigma, cambiar de mentalidad. Cuando miramos la historia muchas veces de los ancianos, como mencionan acá, de los ancianos que fueron o que se supone son abandonados, pues hay que ver cómo fue su existencia, ¿no? Cómo fue sus creencias, cómo fue el proceso de cada uno. Por eso es que hacemos estos insights hoy, precisamente visualizando el adulto mayor que hay hoy, precisamente por eso. Por eso la vida nos pone a decir, mire, distintos, porque no podemos decir que todos los ancianos, como lo dices tú, como lo dice Cecilia, o no podemos decir que todo adulto mayor se siente abandonado. Hay adultos mayores que están lelos, activos, están en lo que están asumiendo su adulto mayor y pueda que estén solos, pero asumen su adulto mayor. Saben que sus hijos no son sus papás. Hay adultos mayores que saben que sus hijos no son sus papás, que sus nietos no son sus papás, que el Estado no es su papá. Hay adultos mayores que saben eso. Como está el que no, como todo, como está el de 30 o el de 40 que tiene una forma de pensar distinta. Entonces, el título es clave. Por eso el título es clave para mirar cómo voy a vivir con ese, qué tan dispuesto estoy a vivir con esa verdad. ¿Qué tan dispuesto estoy para vivir con esa verdad? Porque es que este fue un concepto muy, muy del pasado, ¿no? Tener hartos hijos para que en la vejez haya quien lo cuide. Y eso, tumbar esos esquemas rígidos y tumbar eso tan pisciano, tan de la época pisciana, de la era pisciana, que era eso, ¿no? Varios hijos y por eso muchos hijos están haciendo de papás en ese sentido. Muy bien, dice por acá, ya me dieron hasta ganas de llorar, maestro. ¿Cuántas veces nos hemos abandonado para encontrar un hogar en otro? Alguien que te elija, ¿no? Claro, exactamente. Es un tema fuerte, es un tema de mucha conciencia, es un tema que mueve fibras. Por eso hay que determinarlo, hay que tenerlo muy clarito. Pues bueno, contarles un pedacito de lo que se trata yo no le quise colocar mucho el tema de astrología, pero es el tema eso es mucho el stellium que viene en Aries. Ahí resumí un poquitico o una parte de lo que es el stellium en Aries. Este live es súper poderoso para todos que vamos también a ser. Claro, es que todos vamos a ser adultos mayores, pero de nosotros depende, vamos rumbo hacia allá.
Vamos a ser adultos mayores. De nosotros depende con qué conciencia vamos a vivir esa fase de adulto mayor. ¿Cómo me estoy preparando hoy para llegar? Si llego a esa fase, ¿cómo la voy a vivir? ¿Con qué conciencia la voy a vivir? Claro. Y dejar de mirar el otro, porque entonces nos quedamos en qué pasa con el aquí, qué pasa con el niño, qué pasa. Es aplicativo para todos. Por eso estos cambios de paradigma, esto no se hace en un día, esto no se soluciona en una semana. Pero si no empezamos desde ahora a sembrar unas interpretaciones distintas, entonces ¿para cuándo? Le seguimos dejando a las generaciones futuras que resuelvan el mundo mundano porque es tremendo, porque es terrible. Y cuando nosotros, desde mi pequeño yo, cuando empiezo yo a hacer pequeños movimientos, imagínate cada persona haciendo esos clics, cada persona, cada ciudadano, cada ser humano haciendo esos clics. Nadie me abandona, me asumo, nadie me abandona, me asumo, yo soy el mismo que me abandono. Imagínate todo el planeta vibrando en eso. Pues tenemos vidas más felices, tenemos relaciones mucho más sólidas, aprendemos más el respeto, se vive mejor. Claro, justamente de eso se trata, de empezar a hacer grandes cambios a través del propio, que a veces el propio parece insuficiente, pero con que haya -1 ya es -1, -2, ok, -3, 4, 5, 100 personas, 100 personas ya están vibrando en esto, 1000 personas, 10.000 personas, 20.000 personas. Ir expandiendo esta ola, imagínate todo el planeta en esa conciencia, pues vamos a tener un mundo diferente. ¿Y va a seguir llegando el adulto mayor? ¿Van a seguir habiendo adultos mayores? Claro que sí, pero con conciencias distintas. No estoy hablando de hoy lunes 30 de marzo para hoy lunes 30 de marzo. No, es generando y rompiendo paradigmas a futuro. Estamos sembrando apenas. Por eso si estamos en una actualización hoy, y miramos el atrás, pues el atrás no cuadra con el de hoy. Y siempre va a ser así, en todas las disciplinas, la psicología, en la medicina. Hoy la medicina se mueve diferente a como se movía hace 20 años. Hoy se dan otros tratos. Hoy se hacen trasplantes de órganos. Hace 30 años ni por las curvas. No había manera de hacer muchos temas, o hace 40 años. Entonces, como todo va evolucionando, nuestra psique también. Antes no estábamos preparados, por eso yo no estoy diciendo que la culpa ni estoy culpando a las generaciones pasadas. No, antes había otra conciencia distinta. ¿Qué le hacemos? Era la conciencia y la velocidad que había en ese momento. Hoy tenemos otra conciencia, hoy hay otra velocidad. ¿Qué vamos a hacer con la nueva velocidad? Hoy el cerebro está más receptivo, hoy hay más información. ¿Cómo nos apalancamos desde hoy en adelante sin mirar el atrás? Porque son verdades que son duras, pero eso es mucho también Saturno en Aries. ¿Cómo nos aprendemos a decir verdades que siempre han estado, solo que las hemos querido maquillar con temas distintos? ¿Mm? Pues me encanta, me encanta, me encantan sus mensajes. Gracias por estar, gracias por compartir, por acompañarme esta mañana de lunes 30 con un tema heavy, no es un tema fácil, no es un tema de un día, pero sí vale la pena dejarlo ahí en el tintero para que vaya haciendo lo suyo, vaya haciendo lo suyo. Muy posiblemente nos veamos mañana con otro tomo de lo que esté pasando energética astralmente. Un abrazo para todos, gracias por su compañía, gracias por sus mensajes. Un abrazote, cuídense mucho, gracias.